Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con una figura jurídica clave en España, una que suena potente, el habeas corpus. Tenemos aquí unos fragmentos de la ley que lo regula, y bueno, la idea es desgranar qué es, cómo va esto, y por qué es tan importante para proteger la libertad de cada uno. Tiene ese aire, ¿no?, del derecho anglosajón, como un escudo contra posibles abusos al detener a alguien. Vamos a ver qué encontramos. Justo. Y ojo, no es una herramienta legal cualquiera, ¿eh? Es que viene directo de la Constitución. Su punto fuerte es que es un control judicial, pero inmediato. Ya. Busca asegurar, pero ya mismo, que si alguien está detenido, esa detención sea legal y se haga como Dios manda, respetando sus derechos. Es como la llamada al 112 de la libertad personal, ¿sabes? Frente al poder del Estado. Vale, entonces, para empezar, ¿qué busca exactamente el habeas corpus según la ley? ¿Cuál es su objetivo, digamos, principal? Pues mira, la ley es muy clara, va al grano. Conseguir la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente de cualquier persona detenida ilegalmente. La idea es sencilla pero potente, que un juez vea al detenido, pero ya, sin esperas. Y es el juez quien decide si esa privación de libertad está bien hecha, si es legal o no. Funciona como un remedio express contra detenciones que no tienen base o que, aunque empezaran bien, se están desarrollando mal. Inmediata puesta a disposición. Esa palabra inmediata ya nos dice mucho, ¿no? Marca una diferencia brutal con otros procesos que nos imaginamos más lentos. Ahora, la clave es esa frase, detenida ilegalmente. ¿Cuándo considera la ley que una detención es ilegal? Los textos que manejamos son bastante específicos aquí. Sí, la ley aquí no deja mucho espacio a la duda, la verdad. Lista 4 situaciones muy concretas. La primera, la A, es bastante de sentido común. Cuando detienen a alguien, sea una autoridad, un agente, un funcionario o hasta un particular, sin que se dé el motivo legal para hacerlo, o sin cumplir los trámites que exige la ley. O sea, no vale detener de cualquier manera. Entendido. Sin causa legal o sin seguir el papeleo, vamos. ¿Y las otras? La segunda, la B, habla de internamiento ilícito en cualquier establecimiento o lugar. Esto cubre desde sitios oficiales hasta, cualquier sitio donde te tengan retenido sin motivo legal. La tercera causa, la C, tiene que ver con el tiempo, con el reloj. Que te tengan privado de libertad más tiempo del que marca la ley como máximo. Si se pasan de ese plazo y no te sueltan o te llevan al juez, pues esa detención ya es ilegal. Muy importante eso del tiempo, el plazo máximo. ¿Y la cuarta situación? La cuarta, la D. Y esta es fundamental, fíjate. Se refiere a los derechos del detenido. La detención se considera ilegal si a la persona no se le respetan los derechos que le da la Constitución y las leyes de procedimiento. Esto es clave, ¿eh? No solo importa el por qué te detienen, sino el cómo te tratan mientras estás detenido. Una detención que empezó siendo legal puede convertirse en ilegal si te pisan tus derechos durante el proceso. O sea que cubre todo, desde el motivo inicial hasta cómo te tratan y si cumplen los plazos. Muy completo, sí. Ahora, una cosa que a mí me llama mucho la atención es quién puede pedir esto, quién puede activar el habeas corpus. El texto habla de un principio de generalidad. Y aquí la cosa se pone muy interesante, ¿no? Eso es, esa generalidad tiene como dos caras, ¿sabes? Por un lado significa que nadie, pero nadie se libra de este control. Cualquier autoridad, funcionario o particular que te quite la libertad está sujeto a que un juez revise si lo ha hecho bien a través del habeas corpus. Ni siquiera los militares se escapan, aunque ahí actúa un juez especial, el juez togado militar. Es un control universal dentro del Estado. Un control para todos. Vale. ¿Y la otra cara de esa generalidad? Pues es quién puede pedirlo. Y aquí la ley, la verdad, es que abre la mano muchísimo. Se nota que quiere que el mecanismo se use si hace falta. Puede pedirlo, claro, la propia persona detenida, lógico, pero también su cónyuge o su pareja de hecho, sus hijos, sus padres, abuelos, nietos, hermanos, vamos, la familia cercana. La familia directa. Sí, parece lógico que puedan, dar la voz de alarma. ¿Y alguien más? Sí, y esto refuerza esa idea de red de seguridad, ¿no? Si hablamos de menores o personas con la capacidad modificada judicialmente, pues sus representantes legales. Y luego entran dos instituciones que son clave, el Ministerio Fiscal, que está para vigilar que se cumpla la ley, y el Defensor del Pueblo, que es el gran defensor de los derechos fundamentales.
Llama la atención esa amplitud, ¿eh? Que no sea solo cosa de abogados o del propio afectado. Parece como diseñado para que alguien, quien sea que se entere y esté legitimado, pueda decir, oye, que aquí pasa algo, ¿no? Exacto, esa es la filosofía. Totalmente. Y aún hay una vía más, ojo. El propio juez competente puede iniciarlo él solito, de oficio. Si le llega por cualquier lado la noticia de una posible detención ilegal, no tiene por qué esperar a que se lo pidan formalmente. Puede actuar por iniciativa propia. Esta mezcla de control para todos y tantísima gente que puede pedirlo es lo que le da una fuerza enorme como garantía. Entendido quién puede pedirlo y por qué motivos. La pregunta ahora es, ¿cómo se arranca esto? Porque otra idea que destaca el texto es la sencillez, que casi choca un poco con la imagen que tenemos de los juzgados, ¿no? Todo tan formal. Totalmente. El principio de sencillez es otro pilar fundamental. Y lo más llamativo, mira, no hace falta abogado ni procurador para empezar. La ley dice que su intervención no es preceptiva. Esto quita una barrera económica y de acceso súper importante. Además, no te piden un escrito súper formal y complicado. Puedes hacerlo por escrito, claro, pero también vale con ir al juzgado y contarlo de palabra. Se busca quitar cualquier traba inicial, cualquier formalismo que lo complique. Ostras, eso sí que es facilitar el acceso, ¿eh? ¿Y qué datos mínimos hay que dar? Pues lo básico, quién eres tú, el que lo pide, y quién es la persona detenida por la que pides ayuda. El sitio donde está detenida, si lo sabes. Quién la tiene custodiada, o sea, la autoridad o la persona responsable. Y, muy importante, el motivo concreto por el que crees que la detención es ilegal, basándote en una de esas 4 causas que dijimos antes. Lo hacen, se pueden meter en un lío, ¿eh? Pueden tener responsabilidades penales y disciplinarias. No es algo que puedan dejar para mañana o mirar para otro lado. ¿Y quién es ese juez competente? Siempre es el mismo. A ver, la regla general es el juez de instrucción, que en el texto a veces lo llaman trins, para entendernos, del lugar donde esté la persona detenida. Si no se sabe seguro dónde está, pues el del lugar donde la detuvieron. Y ya como última opción, si tampoco se sabe eso, pues el del último sitio donde se tuvieron noticias de ella. Pero antes comentaste que había casos especiales. Sí, hay 2 excepciones importantes a esa regla general. Si la detención la hace una autoridad militar o pasa en el ámbito militar, el competente es el juez togado militar de instrucción. Y si la detención tiene que ver con delitos de terrorismo o de bandas armadas, según la ley específica para eso, la competencia es del juez central de instrucción, que está en la Audiencia Nacional. Entendido. Sencillez. Acceso fácil. Pero si hay algo que define al habeas corpus y que de verdad impacta, es la rapidez. El texto insiste mucho en eso, en el principio de agilidad. Sin duda alguna. Es que esa es la clave de todo esto. Una privación de libertad que huele a ilegal no puede esperar días. Necesita una respuesta, urgentísima. Por eso todo el procedimiento está pensado para ser súper rápido, concentrado y sobre todo extraordinariamente ágil. ¿Y cómo de rápido? ¿De qué plazos estamos hablando? Hablamos de un plazo máximo total de 24 horas. Es que es brutal, ¿eh? En un sistema judicial que a veces percibimos como lento, el habeas corpus mete una prisa increíble. La ley viene a decir, la libertad es tan importante que si hay sospecha de que se vulnera, hay que resolverlo ya mismo. 24 horas. Desde que el juez admite hasta que decide. Es un ritmo de vértigo para la justicia. ¿Qué pasa dentro de esas 24 horas? ¿Cómo se organiza todo? Es una secuencia súper intensa, ¿sabes? Primero, el juez recibe la solicitud, mira si cumple lo mínimo y se lo dice al fiscal. Enseguida, dicta un auto. O admite la solicitud, eso se llama auto de incoación, o la rechaza si ve que no tiene ni pies ni cabeza. Y ojo, contra esa decisión de rechazarla no hay recurso para no perder tiempo. Si la admite, ordena inmediatamente a la autoridad que tiene al detenido que se lo traiga adelante, ponerlo de manifiesto, se dice en lenguaje legal. O también puede ser que el propio juez se mueva y vaya él al sitio donde está el detenido. Una vez que el juez y el detenido ya están, digamos, cara a cara. Empieza la fase de oír a la gente. El juez escucha primero al detenido. Si tiene abogado, que puede tenerlo, aunque no sea obligatorio para empezar, pues escucha también al abogado. Luego, sí o sí, tiene que oír al Ministerio Fiscal, que dará su opinión sobre si la cosa es legal o no. Y se escucha a la otra parte, a quien ordenó detener.
Fundamental. El juez oye a la autoridad o a la gente que ordenó o que hizo la detención para que explique por qué lo hizo y justifique que actuó bien. También a la persona que tiene bajo su custodia directa al detenido en ese momento. El juez les cuenta lo que ha dicho el detenido para que puedan contestar si quieren. Parece un cara a cara muy directo y muy rápido, ¿no? Y hay tiempo para pruebas. Sí, pero con una condición clave. Solo se admiten y se hacen las pruebas que sean importantes y que se puedan hacer ahí mismo, en el acto, dentro de esas 24 horas. No hay tiempo para informes periciales largos ni investigaciones complicadas. Tiene que ser prueba directa y rápida. Todo eso en 24 horas, la presión y la intensidad debe ser enormes. Y al final de ese plazo, ¿qué decide el juez? ¿Qué salidas tiene? Pues después de oír a todo el mundo y ver las pruebas que se hayan podido hacer en ese ratito, el juez dicta su decisión final. Lo hace en un auto motivado, explicando por qué decide lo que decide. Básicamente tiene dos grandes caminos. Primero, puede archivar el caso. Esto pasa si ve que la detención es legal y que todo se está haciendo bien, que no hay ninguna de esas causas de ilegalidad. Entonces declara que la privación de libertad es conforme a derecho y la persona pues sigue detenida. ¿Y si ve que sí, que hay algo ilegal? Entonces estima la solicitud de habeas corpus. Y aquí la solución no es única, ¿sabes? Depende de qué tipo de ilegalidad haya encontrado. Opción 1. Ordenar la puesta en libertad inmediata. Esto toca si la detención fue ilegal desde el minuto 0, sin motivo, sin cumplir requisitos. Opción 2. Que la persona siga detenida, pero cambiando las cosas. Puede pasar si el motivo de la detención es legal, pero durante ella se han violado derechos o las condiciones son malas. Ahí el juez podría ordenar que lo lleven a otro centro o que lo custodien otras personas. Opción 3. Ordenar la puesta inmediata a disposición judicial. Esto se aplica si lo que ha pasado es que se han pasado del tiempo máximo legal de detención policial sin llevar al detenido ante el juez. Qué interesante esa variedad de respuestas, ¿eh? No es solo libre o no libre. Se ajusta a la ilegalidad concreta que haya habido. Y antes se habló de un principio de universalidad. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Pues quiere decir que el habeas corpus lo cubre todo el espectro. No solo te protege si la detención nace ya torcida, ilegal, sin motivo, por ejemplo. También actúa si una detención que empezó bien, legal, se vuelve ilegal después, ya sea porque se alarga demasiado en el tiempo, o porque las condiciones en las que tienen al detenido, o el trato que le dan, violan la ley o sus derechos fundamentales. Es una protección completa durante todo el tiempo que estás detenido, sin que lo haya ordenado un juez. Parece un escudo muy potente para el ciudadano, la verdad. Pero, ¿la cosa acaba ahí? ¿Solo afecta a la libertad de esa persona concreta? ¿O puede haber consecuencias para los que hicieron esa detención que se ha declarado ilegal? Puede haberlas, sí. Si durante todo este lío de las 24 horas el juez ve que hay pistas de que las autoridades o los agentes que participaron pudieron cometer un delito, por ejemplo, un delito de detención ilegal que está en el Código Penal, pues tiene la obligación de deducir testimonio, que traducido significa mandar una copia de lo importante a otro juzgado para que se abra una investigación penal contra esas personas. O sea que puede acabar con responsabilidades penales para los funcionarios y para el que pide el habeas corpus. ¿Qué pasa si se equivoca y resulta que la detención era legal? ¿Le puede salir caro? En principio, no. La regla general es que las costas, los gastos del procedimiento, se declaran de oficio, las paga el Estado, vamos. Pero hay una protección contra el abuso, claro. Si el juez ve temeridad o mala fe en la persona que lo pidió. O sea, si se inventó la historia, si actuó para fastidiar sabiendo que no había motivo. En esos casos, que son excepcionales, sí podrían condenar al que lo pidió a pagar las costas. Incluso si huele a delito de denuncia falsa, también podrían abrirle una causa penal a él. Se busca un equilibrio, ¿sabes? Un equilibrio entre proteger al ciudadano y evitar que se use mal el sistema. Tiene lógica, ¿sí? En resumen, resumiendo mucho, el habeas corpus es esa vía judicial súper urgente, muy accesible y directa para que un juez controle si una detención es legal y si se hace bien. Sus puntos fuertes son la velocidad de rayo, 24 horas, lo fácil que es pedirlo sin papeles raros ni necesidad de abogado al principio, y lo amplio que es, tanto en quién puede pedirlo como en qué tipo de ilegalidades cubre. Es la garantía última y más inmediata del derecho a la libertad de cada uno frente a posibles pasadas de frenada del poder. Sin duda, una pieza fundamental del Estado de Derecho, que pone límites muy claros al poder de detener a la gente.
Y ya para cerrar, una reflexión que igual se queda ahí flotando. Teniendo en cuenta esa rapidez casi increíble y esa facilidad de acceso que hemos comentado, ¿qué efecto puede tener que este procedimiento simplemente exista? ¿Funciona como un freno preventivo para las autoridades cuando van a detener a alguien, aunque luego no se llegue a pedir el habeas corpus? ¿O su fuerza real depende de que la gente conozca este derecho y se atreva a usarlo si hace falta? Es decir, depende de que los ciudadanos seamos conscientes de que tenemos esta herramienta. Ahí dejamos la pregunta, en el aire.